Hola amigos y amigas de Plataforma, es un gusto siempre estar con ustedes en este día para reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro país, que es el propósito en Plataforma, aportar elementos para el análisis, para la discusión crítica de los temas de interés público. A todos ustedes donde estén y a través de los medios que nos estén recibiendo, un saludo, un fuerte abrazo, sea a través de el canal TVX, a través de las plataformas digitales. Muchísimas gracias por darnos su sintonía. Quiero referirme a la coyuntura electoral, pero no quisiera hablar del desempeño del tribunal, de los partidos y los candidatos exactamente, de las encuestas, que son los puntos que acaparan el interés en la mayoría de debates, sino que quisiera referirme al ámbito informativo, mediático, comunicacional, relacionado con los debates y con el rol que están teniendo los medios de comunicación. Evaluar el rol de los medios de comunicación en una campaña electoral es fundamental. Normalmente uno se preocupa en las campañas electorales del comportamiento ético, legal, correcto de los candidatos y de los partidos, de que el Tribunal Supremo Electoral, que la institucionalidad electoral actúe de manera transparente, que no vaya a haber riesgo de fraude. Uno se preocupa de la pertinencia de las propuestas de los candidatos, del interés de la gente por participar, pero a veces deja de lado este componente informativo, comunicacional, que es central. Sobre todo si tenemos en cuenta que la democracia tiene que ver con este componente deliberativo también. La democracia no solo tiene que ver con las elecciones que sean libres, no solo tiene que ver con la participación de la gente en los procesos electorales, sino que tiene que ver con que haya una esfera de debate público que refleje las diferentes posiciones, que los diferentes actores puedan participar, que haya una diversidad y pluralidad, que haya transparencia, que haya inclusión en el debate público. Y para esto es necesario revisar el comportamiento de los medios. Quiero comentar como anécdota una pregunta que me hiciera alguien de la Comisión de Observación Electoral de la Unión Europea en una entrevista que tuvimos reciente. Javier Gutiérrez, a quien envío un saludo si nos estuviera viendo. Él es el encargado del análisis de los medios de la Comisión de Observación de la Unión Europea, y él me preguntaba si en mi opinión la población salvadoreña, específicamente el electorado del país, está teniendo la información suficiente, clara, necesaria, que le permita tomar la mejor decisión o la decisión adecuada en las elecciones del 3 de febrero. Esa era su pregunta. Yo le respondí de manera contundente que no. En mi opinión, no estamos recibiendo toda la información suficiente, necesaria, clara en este contexto electoral. Hay información, hay esfuerzos de algunos medios interesantes que tratan de aportar. TVX y Plataforma es uno de esos espacios que buscan aportar elementos serios a un debate transparente, pero en la generalidad a mí me parece que el rol de la mayoría de actores mediáticos está contribuyendo no a un clima transparente y claro del debate público, sino que a la creación de una esfera infocomunicacional muy contaminada, de desinformación. Bueno, de eso es de lo que quiero conversar, amigos y amigas, si ustedes me lo permiten esta vez. Entonces, si la gente no está recibiendo la información suficiente, clara y necesaria, ¿a qué se debe? Yo quiero proponerles aquí tres razones o tres causas por las que esto está sucediendo.
La primera tiene que ver con que los planteamientos, los discursos, las declaraciones, las propuestas de los candidatos y partidos o coaliciones en contienda no es suficiente o no es clara. Es decir, hay una falla de origen que tiene que ver con que las fuentes de donde proviene la información no están dando toda la información necesaria o no lo están dando de manera clara. Por ejemplo, a muchos partidos y candidatos, a algunos no les conocemos el programa. Que no hayan presentado un programa me parece que es una insuficiencia que contribuye a tener este clima de información insuficiente. Solo uno de los candidatos, el candidato del FMLN, Hugo Martínez, que ha presentado formalmente un plan, luego los otros 3 candidatos no han presentado un plan completo. Tenemos entendido que próximamente el candidato de Gana y Nuevas Ideas, Nayib Bukele, lo va a hacer. Vamos a esperar las propuestas articuladas que nos va a presentar este candidato. Luego los otros candidatos no han presentado. Entonces lo que tenemos de ellos son propuestas, algunas son cuestionables o al menos discutibles, ¿verdad? Se han centrado en proponer cosas populistas como esta de eliminar el impuesto a la seguridad, o propuestas incluso irresponsables como la que hizo el candidato de Arena, Carlos Calleja, diciendo que el subsidio al gas que no se le va a dar al precio, sino que se le va a dar en efectivo a la gente. Es decir, una medida contraproducente que no es funcional, pero le puede agradar a la gente escucharla, y entonces ese es el criterio para proponer. Entonces, de lo que tenemos de estos candidatos son propuestas que son inviables, que son cuestionables por alguna razón. Falta debate. Algunos candidatos, en particular el candidato de Nuevas Ideas, no ha querido participar en algunos debates que además no son debates. Creo que de todos los que ha habido, el más parecido a debate que hay, en mi opinión, fue el que hubo en la UCA, donde académicos de la UCA cuestionaban, interpelaban a los candidatos, que de manera separada los tuvieron en un auditorio de la UCA. Eso es lo más parecido a debate que hemos tenido. Lo de la Universidad de El Salvador fue una cosa montada, todo guionizado, y no hubo debate realmente. Y lo que está haciendo Asder todavía menos. Entonces, la información que proviene de los candidatos y partidos no es suficiente, no hay debate, entonces ahí hay un problema original. La segunda razón tiene que ver con la mediación, valga la redundancia, que hacen los medios de esa información. De entrada, la información que viene es insuficiente, es poco clara, es cuestionable o al menos discutible, y luego tiene que pasar por el filtro del ecosistema mediático. La cosa se acaba de complicar. Ahí la información recibe una dosis adicional de sesgo, de posible manipulación, porque esta mediación de los medios implica selección, implica filtro, implica determinar enfoques, énfasis, unos en detrimento de otros, destacar unos elementos en detrimento de otros. Aquí se expresa la preferencia de los medios por partidos y candidatos, la ideología de los dueños de los medios, los intereses económicos, corporativos de los grupos empresariales que están detrás de algunos medios. Entonces lo que tenemos son medios de comunicación alineados a favor o en contra de algún candidato. Si uno ve los principales canales de televisión vinculados a la derecha, por ejemplo, Telecorporación Salvadoreña, claramente ve que hay un sesgo de favorecer al candidato del partido Arena, en primer lugar. En segundo lugar, son medio condescendientes con el candidato del FMLN en la medida en que creen que con eso afectan a Nayib Bukele. Si uno revisa los periódicos, el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica,
como nota, por ejemplo, el sesgo claramente contra el candidato de Nuevas Ideas y de Gana. Entonces lo que tenemos no son medios actuando de manera transparente, sino que están alineados políticamente. Tristemente, muchos medios de comunicación en nuestro país no han logrado separar sus intereses económicos, políticos, con el interés de la ciudadanía de tener información veraz e información correcta. No logran separar su línea editorial de la política informativa. Un medio de comunicación como el Diario de Hoy puede tener una línea editorial de extrema derecha, pero no por eso debería de manipular, de tergiversar información en favor de la derecha oligárquica. Entonces, se refleja claramente esa falta de madurez y de criterio, ¿verdad?, de los medios de comunicación en El Salvador. En otros países, los medios, por transparencia incluso, dan a conocer sus preferencias, pero las separan del manejo informativo. En Estados Unidos, por ejemplo, los medios se definen o republicanos o demócratas, apoyan a uno u otro candidato, pero en el manejo de la información tratan de tener un desempeño independiente. Y la última razón, la tercera razón de este ambiente de información muy contaminado, tiene que ver con el rol de las redes sociales. Las redes sociales, Facebook, Twitter y todas las que hay, y los periódicos digitales, todo este entramado que hay de medios digitales donde hay redes y periódicos, que debieran ser espacios de libre flujo de información frente a la imposibilidad de que en el sistema de medios tradicionales se pueda dar un debate más abierto, más plural y más participativo. Las redes sociales deberían de permitir hacer eso. De hecho, cuando empezó el boom de las redes sociales y de los medios digitales, todo el mundo pensó que la utopía de la deliberación pública, abierta e incluyente, finalmente se había realizado con las redes sociales. Pero gradualmente estas redes sociales, estos medios digitales, se han venido descomponiendo y al final han terminado ser incluso espacios donde las manipulaciones y las tergiversaciones de información que se dan son todavía peores que en el sistema de medios de comunicación tradicional. Estoy hablando de toda la difusión de noticias falsas que circulan en las redes y que circulan en los periódicos digitales, datos de supuestas encuestas que resultan ser falsos algunos, rumores. Entonces es una lástima que las redes sociales, en lugar de contribuir a una deliberación abierta, democrática, al final sean instrumentos de manipulación de la población y del electorado. Lo que vimos de manera grotesca en Brasil, por ejemplo, donde el ahora presidente Jair Bolsonaro logra ganar la elección, entre otras cosas, gracias a todo el manipuleo de las redes sociales y a la difusión de noticias falsas. De alguna manera lo empezamos también a ver en nuestro país y eso es muy lamentable. Entonces, amigos y amigas, perdón por el toque crítico sobre este aspecto, pero a mí me parece que no estamos teniendo un ambiente transparente, claro, en la circulación de la información y en la realización de los debates, por esas tres razones que mencioné, porque los candidatos y partidos no están dando la información suficiente y debatiendo con transparencia, porque los medios de comunicación, la mayoría, están manipulando, tergiversando, y porque las redes sociales también se han convertido tristemente en espacios de difusión de noticias falsas, de manipuleo, en algunos casos todavía peor a lo que ya sucedía en los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué hacemos para cerrar esta intervención? Yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad, a los actores involucrados en el proceso electoral, pero principalmente a los candidatos y partidos.
Ustedes, candidatos, ustedes, dirigentes de los partidos políticos y de las coaliciones, tienen la responsabilidad en esto. Tienen que presentar su información de manera transparente, tienen que debatir de manera transparente, sin mañas, sin campañas sucias. Es lamentable que se esté recurriendo cada vez más a este mecanismo de la campaña sucia, de la descalificación del adversario, y esto lo están haciendo todos los partidos. Lo hace Arena, lo hace Nuevas Ideas, lo hace el FMLN. Es lamentable que estas prácticas feas, negativas, como es la difusión de campaña sucia, estén sustituyendo al debate transparente. Entonces, un llamado a la responsabilidad y un llamado también a la ciudadanía, a la población, al electorado, a tener una actitud crítica, a demandar de los candidatos y partidos información, a exigirles que debatan, y a los medios de comunicación y a la gente que manejan las redes sociales a que también actúen con responsabilidad. Creo que si la población lo hace, si la población reclama a partir de su derecho de tener una información veraz, a partir de su derecho a tener todos los elementos necesarios para que le permitan tomar la decisión correcta el 3 de febrero, ejerciendo ese derecho, la gente debe de reclamar y debe exigir. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta reflexión así muy general y medio desordenada sobre el ambiente informativo y comunicacional de la actual campaña electoral, pero creo que es un aspecto necesario de tener en cuenta para que en este país tengamos un proceso electoral transparente, participativo y que tenga legitimidad y legalidad. Muchas gracias.